No me funciona el botón de grabar. Se congela. Ah, ya. Mm. Buenos días, buenas tardes, queridos amigos. A una nueva entrevista con mi querido maestro, el profesor doctor Lorenzo Peña. Estamos transmitiendo desde Tres Cantos, Madrid, en el Reino de España, y desde Cuenca, en la República del Ecuador. Estamos en la temática de filosofía del derecho y en esta ocasión nos vamos a concentrar en el justnaturalismo, especialmente en dos variantes de esta corriente que son el justnaturalismo sustractivo y aditivo. Bienvenidos, vamos a empezar. Muchas gracias, querido Lorenzo. En primer lugar, Lorenzo, vamos a hablar acerca de la relación que hay entre derecho positivo y derecho natural. Eh, el último es un derecho eterno e inmutable, universal en el más amplio sentido de la palabra, mientras que el derecho positivo es cambiante, variable, diferente de acuerdo al tiempo y las sociedades. Hay una relación entre ambos. Por favor, quisiera empezar pidiéndote que tú nos aclares qué es lo que necesitamos saber o tener en cuenta sobre el derecho natural y el derecho positivo para comprender luego la subdivisión que tú vas a hacer al interior del justnaturalismo. Bueno, pienso que en gran medida esta pregunta está respondida, aunque no exactamente en esos términos, en, en alguna de las entrevistas anteriores. La, la diferencia entre las dos grandes corrientes del justnaturalismo, que ahora se suele llamar justnaturalismo, y el justpositivismo, que también ahora se suele llamar justpositivismo. No voy a entrar en el marco de esta entrevista a discutir el pro y el contra de la I o de la J, que nuestros seguidores y oyentes use cada cual la variante que le suene mejor, que le parezca con la que esté más familiarizado. Yo sigo la tradicional, que me parece etimológicamente más correcta, que es con la J, que es como se escribía, por ejemplo, en el diccionario de filosofía de Serrater Mora, lo dice así, naturalismo, y en los primeros ensayos de filosofía jurídica de los años 20, 30, quizá 40 o hasta 50, se escribía con J. Hoy, pues, se ha impuesto una moda de escribirlo con I. Bueno, entre el justnaturalismo y el justpositivismo, la diferencia es muy sencilla. Para el justpositivismo no hay más derecho que el positivo. Y para el justnaturalismo hay un derecho que es derecho, pero que no es positivo. Veremos, sin embargo, que este justnaturalismo se divide en dos grandes ramas, que son el aditivo y el sustractivo, pudiendo haber uno mixto, claro está, y quizá no hay todo justnaturalismo aditivo tiene algo de sustractivo y todo sustractivo tiene algo de aditivo, por poco que sea.
Pero bueno, esencialmente son dos ramas y veremos que para el justnaturalismo sustractivo es verdad que el único derecho es el positivo. O sea que el justnaturalismo sustractivo está muy próximo al justpositivismo. Difiere de él en una cosa y es en reconocer que existen unos cánones, unos criterios, unas pautas normativas, pero extrajurídicas, que condicionan, filtran, restringen, acotan lo que podemos considerar como válido en derecho positivo. Mientras que para el positivismo puro no hay ninguna pauta, ningún canon, ningún criterio exterior al derecho que acote en ningún sentido, ni restrinja, ni delimite qué es derecho y qué no lo es. Qué es derecho y qué no lo es una cuestión exclusivamente social de las pautas de conducta que una sociedad ha adoptado en su coexistencia, en su convivencia social. De manera que el justnaturalismo sustractivo va a agregar algo al derecho, pero fuera del derecho. Le va a agregar algo relevante para el derecho, pero que no es derecho. El justnaturalismo aditivo va a agregar al derecho positivo algo que también es derecho, que también tiene validez jurídica, que son normas jurídicas no promulgadas por ningún legislador humano ni promulgadas por la costumbre, sino normas que valen por por su propio rango, por la mera existencia de la sociedad humana organizada. Esas normas tienen fuerza jurídica de obligar. Quieranlo o no lo quieran, los súbditos del derecho, los legisladores, los jueces o quien quiera que sea. Bueno, pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Quiero aclarar que sería erróneo pensar que a lo largo de la historia de la filosofía ha habido estas dos grandes corrientes, justnaturalismo y positivismo, frente a frente. Como podemos decir que desde la antigüedad clásica hay escepticismo y antiescepticismo, que se llamaba antiguamente dogmatismo, pero hoy dogmatismo no se puede usar esa palabra porque tiene otra connotación. El escepticismo desde, bueno, sexto empírico, niega que exista conocimiento o por lo menos duda de todo, se abstiene de considerar que haya algo afirmable, como no sea
a título de hipótesis, mientras que lo que se llamaba dogmatismo, es decir, el optimismo gnoseológico, digámoslo así, afirma que tenemos conocimiento, quizá frágil, quizá precario, quizá carente de fundamento último, pero tenemos conocimiento. Bueno, en cambio, en filosofía jurídica, no es verdad que a lo largo de los siglos haya habido las dos escuelas. Primero, porque la filosofía jurídica es una rama muy eh, reciente de la filosofía. Claro que podemos hablar de, en cierto sentido, una filosofía de lo jurídico en Platón, con sus libros La República, las leyes, el político. Es una filosofía de la política, filosofía política, pero que tiene un componente, un elemento de filosofía jurídica, o por lo menos nosotros retrospectivamente podemos hallar en esos diálogos platónicos, en otros, eh, y nociones, conceptos, consideraciones para una filosofía jurídica. Lo mismo con Aristóteles. Propiamente Aristóteles no elabora ninguna filosofía jurídica, ni siquiera en esa obra de título tan jurídico como la Constitución de los atenienses. Sus consideraciones son de filosofía moral y política, pero evidentemente tienen un impacto jurídico. La filosofía jurídica empieza a existir a finales de la Edad Media y sobre todo podemos decir, bueno, Santo Tomás, sí, claro, la, la, la teoría de la ley en Santo Tomás es de filosofía jurídica, pero Santo Tomás no tiene nunca la pretensión de hacer una filosofía del derecho. Su consideración sobre la ley está principalmente dentro de la suma teológica. Lo que quiere hacer es un tratado de teología. Y en ese tratado de teología ciertamente se habla de la ley, del derecho, pero no hay una elaboración detallada y menos que esté en diálogo con los textos jurídicos. Será tardíamente por tomistas como el cardenal Cayetano en el Renacimiento y después los grandes escolásticos españoles, de lo que en sentido lato se llama Escuela de Salamanca, que hubo varios, y luego en el siglo XVII obras como las de Grocio, Leibniz, Pufendorf. En realidad yo considero que solo hay filosofía jurídica cuando hay filósofos que son también juristas. Pueden ser juristas eh, especializados en derecho canónico, por ejemplo, pero que yo sepa, por ejemplo, volviendo a Santo Tomás, que yo recuerde, ninguno de sus textos es de derecho canónico. Otro filósofo anterior a él, medieval, escolástico, Abelardo, sí era un canonista y de hecho intervino en polémicas sobre
derecho matrimonial canónico, pero solo cuando hay filosofía jurídica, por lo menos tal como yo lo entiendo, cuando el filósofo puede hablar con competencia sobre lo jurídico. Bueno, pues en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII hay justnaturalistas, pero no hay ningún justpositivista. Se ha dicho que Hobbes inaugura el positivismo. Yo creo que esto no es verdad. Hobbes es también un justnaturalista. Lo que pasa es que es un voluntarista, como lo es Duns Scoto, como lo son otros, como lo será Pufendorf, Samuel Pufendorf, contrincante, adversario, casi enemigo de Leibniz y de la escuela leibniziana. De manera que el positivismo es muy tardío. Es el fundador del positivismo jurídico es Jeremías Bentham en el siglo XVIII, pero su obra no tuvo impacto entre los juristas, entre otras cosas porque él no quiso. Él aborrecía, aunque era jurista, pero aborrecía al gremio de los juristas y, y decía que el buen legislador debía empezar por desconocer, ignorar todo lo que los juristas habían hecho y escrito. Bueno, de manera que fue su discípulo, que era un jurista de profesión, John Austin, el fundador de lo que se llamó la Escuela de Jurisprudencia Analítica, que no era el sentido en que hoy hablamos de filosofía analítica, aunque como se desenvuelve en ese medio intelectual anglosajón, sin duda algún hilo conductor podemos hallar. Bueno, pues John Austin fue el verdadero fundador del positivismo y mm, el que sentó ese principio de una cosa es el derecho que es y otra el que debería ser, pero debería ahí se entiende como un deber moral, no jurídico, porque en sus consideraciones ni siquiera tiene sentido decir que debe ser, que es obligatorio, que es jurídicamente obligatorio que una conducta sea jurídicamente obligatoria. Esa iteración no tiene sentido. Para los positivistas no tiene sentido. Lo que la ley manda, lo manda, pero les parece que no tiene sentido que la ley mande algo, lo cual es desmentido por el texto de las constituciones que dicen ninguna ley obligará a esto, o sea, la constitución obliga a que la ley no obligue o al revés, la ley impondrá a todos, una ley impondrá a todos contribuir a las cargas públicas según sus recursos. Bueno, la ley establece la obligación de que cierta conducta sea obligatoria. Sin embargo, lamentablemente, los positivistas, incluso más recientes, no, no han prestado atención a esas obligaciones de segundo orden o de segundo nivel. Bueno, pues esta es la diferencia entre positivismo y justnaturalismo, positivismo jurídico
y justnaturalismo, y de algún modo ya he contestado también a lo que me vas a preguntar de en qué, en qué difieren los dos justnaturalismos. Sí, y gracias, querido Lorenzo. Tú haces la división entre justnaturalismo aditivo y sustractivo. Por favor, quisiera que comentes por qué crees tú que esta distinción al interior del justnaturalismo es importante o incluso necesaria. Si es que no has respondido todavía a esa pregunta. No, no he dicho por qué es necesaria, he dicho en qué consiste. Es necesaria porque si, si aceptamos el justnaturalismo aditivo, aceptamos que hay, que es el tradicional. Quiero, quiero precisarlo, es decir, que el aunque he dicho que la filosofía del derecho, propiamente hablando, se origina en los escritos de finales de la Edad Media, sobre todo del siglo XIV, XV, XVI en adelante, en relación con el derecho canónico en buena medida. Por ejemplo, en las discusiones entre el Papa Juan XXII y una corriente de la filosofía franciscana, en la cual estaba Guillermo de Ockham, entre otros, y otros más radicalizados. Bueno, pues esos son genuinos debates de filosofía jurídica del siglo XIV, y luego en relación con el derecho canónico, siglo XIV, XV, XVI, bueno, en adelante. Pero en ciernes, la filosofía jurídica existe desde la antigüedad, pero yo la incardinaría más que entre los filósofos, entre los jurisconsultos romanos, influidos por la filosofía estoica, pero los estoicos mismos no escribieron ninguna filosofía jurídica. Séneca, el más influyente, claro, los más importantes estoicos son griegos, pero no hay que olvidar que los grandes jurisconsultos romanos de la época clásica, siglo II, siglo III, conocían el griego, pero evidentemente hablaban latín y dominaban el latín mejor que el griego, y por tanto la filosofía estoica a través de Séneca impregna su pensamiento muchísimo más. Y en esos escritos, como el de un Ulpiano, en el siglo III, de comienzos del siglo III, de la época de la dinastía de los Severos, y en otros anteriores también, hay unas consideraciones de teoría del derecho que podemos considerar ya pertenecientes a la filosofía jurídica. Bueno, pues mm, todo ese justnaturalismo tradicional que arrancando con Ulpiano, por poner ese hito, y desembocando en los grandes profesores de filosofía del derecho del siglo XIX y los autores de los grandes manuales, el más famoso de los cuales es el de Enrique Arens o Henri Arens, un filósofo alemán, aunque esta obra la escribió él mismo en francés y que tuvo decenas de reediciones y era manual obligado en universidades de toda Europa y posiblemente de América Latina, no lo sé.
de orientación krausista, que hoy nos puede parecer el krausismo una especie de curiosidad filosófica, y nos extraña que tuviera en España, en la Argentina y algún otro país de habla hispana la influencia que tuvo, cuando como escuela de pensamiento filosófico en Alemania, pues era una entre decenas de corrientes secundarias. Pero bueno, en su momento tuvo su momento de gloria, y en la filosofía jurídica a través de Arendt influyó muchísimo. Bueno, toda esa filosofía jurídica justnaturalista es de un justnaturalismo aditivo, o sea, considera que hay unas normas jurídicamente válidas que lo son por la naturaleza misma de la sociedad humana, por la existencia de la propia sociedad humana. Esta está constreñida a atenerse a unas normas, y también el legislador lo está. Es decir, que el legislador está constreñido, está bajo el imperio de una norma, pero no de una norma ética o de una norma de ontología política, sino de una norma jurídica a legislar para el bien común. Y esto se sigue incluso en Hobbes. Se suele hablar del absolutismo de Hobbes. Sin embargo, para Hobbes el soberano tiene una soberanía sometida de todos modos a unos imperativos de legislar para el bien común. Cierto que el bien común que él concibe es el grado cero, es la seguridad, pero el soberano está obligado a velar por la seguridad de todos y salvaguardar la libertad, entendido por la libertad el derecho de hacer lo que la ley no, no le no prohíba. Bueno, pues ese ha sido el justnaturalismo tradicional. Y justnaturalismo que era aditivo, que tenía también un elemento sustractivo, en la medida en que decía las leyes válidas por derecho natural son anteriores y superiores a las leyes positivas. Por tanto, en caso de conflicto, prevalece la ley natural. Y por tanto, en caso de conflicto, la ley positiva pierde pierde validez o pierde exequibilidad, o como mínimo tiene unas credenciales de juridicidad menores. Las formulaciones varían. La ley positiva, dice Balmes, uno de los epígonos de este justnaturalismo tomista, dice Balmes en el siglo XIX, la ley positiva tiene una presunción de validez y por tanto al vulgo no le está permitido cuestionarla, pero a los doctos sí les está permitido escudriñar y obligado escudriñar la ley positiva. Y cuando se percaten de que la ley positiva vulnera gravemente la ley natural,
Entonces deben afirmar que no es ley. Bueno, evidentemente Balmes, como Santo Tomás, se atiene a esa célebre fórmula lex injusta non est lex, o sea, la ley positiva que vulnera el derecho natural no es ley, pero matizan, restringen ese lado sustractivo, porque tomado muy al pie de la letra, podría llevar lejos y quitar validez jurídica a una buena parte del derecho positivo. Y en algunos, de manera que se dan cuenta de eh, lo polémico que es ese aserto y tratan de quitarle hierro. Bueno, pero principalmente, como digo, a lo largo de los siglos, el justnaturalismo ha sido esencialmente aditivo. Llega a finales del siglo XIX y se impone, empieza a imponerse, y luego más, el positivismo jurídico. Y se asocia el derecho natural a la metafísica, porque ¿dónde está esa ley natural? O se asocia la ley natural a consideraciones teológicas. Una ley natural, toda ley tiene que ser promulgada, por tanto, si no es el legislador humano, será uno divino. Entonces, cuando empieza a prevalecer el ateísmo, el agnosticismo, se quiere prescindir de ese legislador divino. Otros justnaturalistas no tienen necesidad de ningún legislador divino. Decía Grocio, aunque Dios no existiera, los principios del derecho natural tendrían validez por sí mismos. De manera que mm, no hace falta para ser justnaturalista afirmar la existencia de un legislador divino ni nada por el estilo. De manera que cuando llegamos al siglo XX, el nuevo espíritu de los tiempos hace que se arrincone el derecho natural y prevalece el derecho positivo. Y el positivismo va a decir que todo lo que promulgue el legislador es derecho y que solo lo que promulgue el legislador es derecho. Por legislador se puede entender un, un órgano investido del poder legislativo, un soberano absoluto, una cámara legislativa, pero se puede entender también la propia masa de los justiciables por la costumbre vinculante, el derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario que el positivista va a ver con muchísimo ceño y recelo, porque el positivista va a considerar que va a tender a considerar, por lo menos durante una buena parte del siglo XX, que ese derecho consuetudinario contamina debe haber una única fuente del derecho que sea una cámara legislativa o un órgano legislativo. Bueno, entonces, según el positivismo, todo lo que promulgue el legislador es derecho y solo lo que promulgue el legislador es derecho.
Entonces, el justnaturalismo aditivo va a negar lo segundo. Va a decir, de acuerdo, todo lo que promulgue el legislador es derecho, pero no solo lo que promulgue el legislador es derecho, porque antes que promulgue nada, hay unas normas jurídicamente válidas por por su propia índole, pues, en virtud de la propia existencia de la necesidad misma de la sociedad. Es más, en virtud de que el derecho positivo tiene validez jurídica. La tiene en virtud de algo o en virtud de nada. Entonces, para el gran positivista Hans Kelsen, toda ley tiene validez en virtud de una ley de orden superior que autoriza al, al legislador a promulgarla y le otorga la facultad de promulgarla. Esa ley superior tiene validez en virtud de algo, que será una ley superior a la superior. Y esta otra, y así al infinito, hasta una ley suprema, que es lo que él llama la Grundnorm, norma fundamental. Pero esa norma fundamental es un postulado de la razón jurídica. Parafraseando a Kant, como Kant nos habla de los tres postulados de la razón práctica, que son como si debemos postular la existencia de Dios, debemos postular la inmortalidad del alma, debemos postular el castigo de las malas acciones y el premio a las buenas en un más allá, no porque eso sea así, sino porque tenemos una necesidad práctica para dar sentido a nuestra praxis de actuar como si fuera así. Bueno, pues del mismo modo, Kelsen dice, tenemos necesidad de postular una norma suprema que no puede existir, ni existe, ni puede existir, porque de existir sería una norma positiva más que a su vez tendría necesidad de otra superior, superior a la suprema es contradictorio, por tanto no se puede dar, y una ley que ni existe ni puede existir, una norma suprema, pero que necesitamos postularla y necesitamos actuar como si existiera. Lo que llamamos la Constitución no es la norma suprema en ese sentido. Puede ser en una fase determinada de la evolución del ordenamiento jurídico, puede ser que hagamos como si fuera la norma suprema. Es decir, no nos cuestionamos en virtud de que la Constitución es válida. Y los juristas enseñan, los profesores de Derecho enseñan en sus clases, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Bueno, yo escribí un artículo que se llama ¿No es la Constitución la norma suprema? Título muy provocativo, porque evidentemente yo me planteaba el problema de en virtud de qué es, tiene vigencia jurídica la Constitución. Y lo ilustraba con el caso de España, de la actual Constitución,
en que cualesquiera credenciales de juridicidad del proceso que llevó a adoptar esa Constitución son totalmente rechazables. Es decir, que la Constitución se estableció antijurídicamente. Mírese como se mire. Y por tanto, genéticamente es un texto antijurídico. Sin embargo, yo le otorgaba unas credenciales de juridicidad con arreglo a mi criterio de la legitimidad política, del cual seguramente hablaremos en una próxima entrevista, que es en la medida en que cualquiera que sea su origen sirva de marco para ordenar una convivencia ciudadana favorable al bien común, por su función. Si sirve en la medida en que sirva como marco de referencia para el bien común. Bueno, el justnaturalista aditivo puede aportar un porqué jurídico a esa pregunta de en virtud de qué tiene vigor la Constitución o tienen vigor las leyes en general que nos rigen. Tienen vigor en virtud del principio jurídico natural de que debe existir un ordenamiento jurídico positivo, de que a alguien debe incumbir la misión de legislar para el bien común. ¿Y quién es ese alguien? Aquel que por las circunstancias fácticas, histórico-sociales, esté en condiciones para hacerlo, en condiciones idóneas. Y en el caso de varios contendientes o pretendientes o aspirantes, aquel que, dadas las circunstancias del caso, resulte ser el, el más apto, no forzosamente aquel que originariamente tenga títulos más válidos, que puede que no, pero puede que el que tenga títulos jurídicamente más válidos no haya sabido o no haya podido prevalecer y el lugar lo ocupe otro indebidamente en un principio, pero en la medida en que después, en el ejercicio mismo, legisle para el bien común y que esa sociedad quede jurídicamente ordenada con vistas al bien común, lo cual es cuestión de grado, bueno, pues ahí adquiere una legitimidad política y una legalidad, una juridicidad jurídico-natural. Esa respuesta no la puede dar el positivista, ni la puede dar el justnaturalista sustractivo, porque el justnaturalista sustractivo quita y no pone. Es decir, que de la ley positiva quita algunas por considerarlas radicalmente injustas o contrarias a unos parámetros, criterios, cánones de evaluación, pero esos cánones no son normas jurídicas. Yo invito a todos nuestros seguidores a abrir hoy mismo o lo antes posible
la página de la Stanford Enciclopedia de Filosofía, que está de libre acceso a Internet y que es la más prestigiosa. Hay otras, la Plato, ah, hay otras enciclopedias de filosofía, pero la más prestigiosa es la de Stanford y, y con razón, sus artículos están firmados por, por filósofos relevantes, de reconocida solvencia y, y celebridad en la profesión filosófica, y están bien escritos. Otra cosa es que sean acertados. Por ejemplo, este de Natural Law. En inglés no se dice mucho eso de justnaturalism, no sé mucho, no se usa mucho el isma, se dice Natural Law Theory. Positivismo, legal positivismo, por un lado, y natural law theory, por el otro. Bueno, pues abran Natural Law, está escrito por Finis, y del principio al final, el único justnaturalismo que considera es el sustractivo. Para nada considera el justnaturalismo aditivo. Y prueba de lo cercanísimo que está el justnaturalismo sustractivo del, que es el de Finis, del positivismo, es que dice ningún teórico del derecho puede ser solo positivista. Lo que el justnaturalismo, o sea, el suyo, el sustractivo, dice es algo que el positivista no niega ni necesita negar. Bueno, yo creo que ahí incurre en un error, porque el positivista jurídico sostiene que todo lo que manda el legislador es derecho y que solo lo que manda el legislador es derecho. Finis está de acuerdo en que solo lo que manda el legislador es derecho, pero considera que no todo lo que manda el legislador es derecho, o al menos no todo es plenamente derecho, porque el derecho está sometido a unos cánones, a unos criterios, pero esos cánones, esos criterios son morales. Para entender a Finis, y ya hablo de Finis porque en el mundo anglosajón, cuando hoy se habla de derecho natural, se piensa en Finis. Mm, hubo, hubo en el mundo anglosajón corrientes de derecho, corrientes naturalistas que no tenían nada que ver con la tradición católica, pero esas han sido arrinconadas por el positivismo. Y entonces la que ha prevalecido es la de la escuela neotomista, que representan John Finis, Germain Griset, que a pesar de su nombre y apellido francés era norteamericano, creo que ha muerto hace unos años, Joseph Boyle, también norteamericano, un discípulo de Finis, que es un importante jurista y político norteamericano, que es Robert George, profesor ahora emérito de Princeton, y
y un representante político de lo que podríamos llamar la derecha conservadora. Bueno, derecha conservadora en la cual está también Finis, evidentemente, por ejemplo, en su postura de rechazo a la inmigración y en otros aspectos. Y frente a Finis lleva a cabo mm, eh, una interpretación, una reinterpretación novedosa del pensamiento de Santo Tomás. El pensamiento para Santo Tomás y la tradición tomista, la ley natural, como para los antiguos los naturalistas, Ulpiano, la ley natural radica en la naturaleza. Para Ulpiano, no solo en la naturaleza humana, sino en la de todos los animales sociales. Bueno, de manera más limitada, la tradición tomista la ha hecho estivar en la naturaleza humana. Y eso lo rechaza Finis, diciendo que es incurrir en una falacia, que es deducir el deber del ser, la famosa barrera entre ser y deber ser, que se atribuye a Hume en alguna conversación que tuvimos hace años sobre este tema en otra serie. Ya me refería a Hume, a la supuesta inderivabilidad del deber ser con respecto al ser, pero no soy el único que ha cuestionado yo no soy ningún especialista en Hume, pero hay especialistas en Hume que han afirmado que esa supuesta barrera no se da en Hume. En Hume se da en una obra de juventud un rechazo de ciertos argumentos, de determinados argumentos que extraigan el deber ser del ser, pero no rechaza cualesquiera argumentos que vinculen el deber ser al ser, porque en definitiva, en su obra madura, él hace estipar el deber ser en el ser, en un sentimiento de simpatía. Ese sentimiento eh, es real, por tanto. Y bueno, y también se atribuye la barrera, lo que se llama la falacia naturalista a Moore, que el deber ser no se puede derivar del ser. De nuevo, es errónea esa lectura, porque lo que dice Moore es que atribuir la propiedad de bueno no se puede reducir a atribuir otra propiedad. Pero reducir es una cosa y deducir es otra. No dice que no se pueda deducir. No dice, puesto que en definitiva Moore es el teórico, es el padre, aunque no lo formule con esas palabras, de la superveniencia, pues evidentemente no va a negar que alguien es benévolo, bondadoso, imparcial, mm, desprendido, altruista, eh, mm, equilibrado, que es bueno o que su conducta es buena. No, que Moore no niega ese, mm, esa deducción. De manera que la barrera ser-deber ser, más bien quizá habría que verla en Kant y en la tradición kantiana, a la cual pertenece Kelsen. Bueno, y en la cual está también la lógica deóntica
estándar, que por eso no permite nunca extraer, mezclar en los razonamientos premisas fácticas con premisas deónticas o normativas. Bueno, entonces, Finis, que quiere adaptar el tomismo, la filosofía aristotélico-tomista que él reinterpreta mm, al, digamos, a los criterios, al espíritu de lo que se ha llamado irónicamente Oxbridge, que viene de Oxford y Cambridge. El Oxbridge es eh, ese espíritu académico que ha prevalecido en el mundo anglosajón y sobre todo inglés durante mucho tiempo, que está asociado a un cierto esnobismo, eh, bueno, que tiene una serie de rasgos culturales. Y bueno, pues en ese ambiente se ha considerado que mm, lo normativo es indeducible de lo óntico, de lo fáctico. Aunque no han faltado en filosofía analítica no inglesa, alguien como Searle que lo ha cuestionado, que dijo, sí, el deber ser se puede deducir del ser, pero no de cualquier ser, sino de esos hechos que él llama institucionales. Bueno, de manera que no soy yo el único, ni el primero. Bueno, y dentro de la tradición tomista ha habido un impugnador de las innovaciones de Finis, que es el difunto Henry Veach, Veatch, que, bueno, que polemizó con, con Finis, pero Veach finalmente quiso defender un tomismo más tradicional, menos alejado de la letra y el espíritu de Santo Tomás de Aquino, pero en definitiva su obra quedó aislada y no ha formado escuela, mientras que como catedrático de Oxford, Finis ha hecho una escuela importantísima. Bueno, pues la, la gran, la gran diferencia, el gran significado está en sí lo que vamos a postular sobre añadido al derecho positivo. ¿Es jurídico o no es jurídico? ¿Son normas jurídicas o no son normas jurídicas? Entonces, por ejemplo, muy importante, en la lógica nomológica, de manera más general, permíteme este inciso, el justnaturalismo sustractivo de Finis, de otros, admitiría una lógica nomológica o una lógica deóntica. ¿Cuál? No se lo ha planteado. Y si admitiría esa lógica nomológica o deóntica o lógica de las normas, consideraría que esa lógica es cuestión de ser o de deber ser. Es decir, que meramente existe
o debe existir. Para la lógica nomológica, la respuesta es clara. Esa lógica existe y esa lógica debe existir, porque existe en virtud de un imperativo natural que es el bien común. Es con vistas al bien común como existe esa lógica jurídica. Bueno, dentro de esa lógica jurídica tenemos, por ejemplo, que de el antecedente de que una prohibición no se demuestre en un ordenamiento jurídico, se sigue la licitud de la conducta. Esa licitud es una norma jurídica, norma no promulgada por el legislador, norma válida en virtud de una regla de inferencia de la lógica nomológica, que es el núcleo del derecho natural aditivo. Entonces, eh, para el justnaturalista sustractivo, eso no es posible. Otro axioma de la lógica nomológica, la preceptiva subalternación deóntica. Es decir, que es obligatorio que lo obligatorio sea lícito. Esa es una norma, porque es jurídicamente obligatorio, pero es una norma que el legislador no ha promulgado. Cualquier profesor de derecho explicará a sus alumnos que lo o dará por sobreentendido que lo obligatorio es a fortiori lícito. Y por tanto, que si es obligatorio presentar la declaración de la renta en el mes de abril o mayo, por supuesto que es lícito hacerlo. Pero no hace falta, es tan obvio que no hace falta decirlo. Bueno, muy bien. ¿Pero en virtud de qué? En virtud de que eso es obvio. Imaginemos que un legislador legislara lo contrario y dijera, por ejemplo, insertar en la Constitución el siguiente artículo: ninguna de las obligaciones establecidas en la presente Constitución otorga a los sujetos de derecho la facultad o la licitud de realizar la conducta en cuestión. Entonces, cuando yo digo que hablo de justnaturalismo aditivo y sustractivo, quiero precisar una cosa, y es que posiblemente el justnaturalista sustractivo en esas pautas de valoración extrajurídica de lo jurídico puede haber alguna que oriente al legislador a promulgar una ley, solo que mientras no la promulgue, eso no es derecho. Y por otro lado, un justnaturalismo eh, sustractivo, perdón, aditivo, como es el mío, puede ser marginalmente sustractivo. Puede ser sustractivo en el sentido de que haya vulneraciones de la lógica misma en las cuales incurra el legislador.
Por ejemplo, si el legislador promulgara una norma como la que estoy diciendo, pues evidentemente eso vulnera la lógica misma y sería inválida. Pero son casos extremos. Y otro caso también es cuando todo el sistema jurídico se vuelve tan inservible para el bien común que, que no, que no, no se compagina con la finalidad misma del derecho. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Eh, por favor, ¿podrías tú sistematizar o decir de una manera sucinta cuáles serían los inconvenientes que tiene el justnaturalismo sustractivo? Perdón, sí, el sustractivo. Bueno, pues el inconveniente es que lo que pone frente a frente es el único derecho que admite, que es el positivo, frente a criterios que no son jurídicos, frente a valoraciones que no son jurídicas, que son morales y que, como lo dice Finis en ese artículo de la Stanford Enciclopedia de Filosofía, lo único que pone frente al derecho positivo son razones que tenemos morales para, para confiar en el derecho la solución de de nuestras divergencias, de nuestras disensiones, lo que, mm, lo que esperamos, lo que deseamos que salvaguarde el ordenamiento jurídico, lo que consideramos límites que el ordenamiento jurídico no debe traspasar, pero no añade nada a ese ordenamiento jurídico. Y por tanto, por ejemplo, imaginemos una situación de las cuales ha habido tantísimas en en la historia. Yo enumero alguna que otra aislada que conozco de seres humanos que por calamidades, accidentes o circunstancias se ven confinados, por ejemplo, en una isla, fuera al margen de todo vínculo eh, de, de sujeción a una autoridad, de toda normativa vigente y tienen que establecer una nueva. Ahí no hay derecho positivo todavía. Quiere decir que no hay norma jurídica ninguna, ni siquiera la norma jurídica de que tiene que constituirse un ordenamiento jurídico positivo, de que tienen que promulgarse unas leyes, de que tiene que confiarse a alguien el cuidado de la comunidad. Bueno, pues evidentemente son preguntas a las cuales el naturalista sustractivo no puede responder, no tiene respuesta ninguna, y el justnaturalista aditivo la tiene, porque además del derecho positivo, añade el derecho natural. Y por otro lado, el justnaturalista sustractivo, si es muy exigente, va a quitarle vigencia a muchos elementos del derecho positivo
que el justnaturalista aditivo reconoce como jurídicamente válidos, aunque sean antinómicos respecto del derecho natural. Reconoce que están frente a frente unos imperativos de derecho natural y unos imperativos de derecho positivo, pero no niega, salvo en casos extremos, extremísimos, no niega la vigencia jurídica de los promulgamientos del legislador. Ya, y gracias, querido Lorenzo. Ahora, ya para ir terminando esta presente entrevista, el, concentrémonos en lo que es el conflicto entre una norma de derecho natural y un elemento del ordenamiento jurídico positivo. Los justnaturalistas sustractivos dirán que prevalece la norma natural y por lo tanto hay que invalidar, quitar validez jurídica a la norma positiva que se encuentre en conflicto con el derecho natural. Ahora, seguramente admites tú esta parte de lo que sostiene el derecho, el justnaturalismo sustractivo. Y bueno, a la final, mi pregunta, mi preocupación es de que posiblemente haya una objeción en contra del derecho, perdón, del justnaturalismo aditivo, en el sentido de que si es verdad que cuando hay una antinomia entre el derecho natural y el derecho positivo, lo que prevalece tiene que ser a la larga el derecho natural y por lo tanto modificar esa pieza del derecho positivo para que haya una adecuación o ajuste al derecho natural, ¿no habría ahí un peligro o un riesgo de que se diluya o tal vez desaparezca la distinción que estamos viendo entre los dos tipos de justnaturalismo, el aditivo y el sustractivo? Bueno, pues te contesto varias cosas. Primero, lo que el justnaturalista sustractivo opone a la ley positiva que él va a considerar inválida, no es una norma de derecho natural, no es una ley jurídicamente vigente de derecho natural. Es un criterio o parámetro o una pauta perteneciente a un orden moral. Por eso, terminológicamente, en el mundo anglosajón contemporáneo, de los últimos 50, 60 años, se ha tendido a confundir la alternativa entre justnaturalismo y positivismo con una cuestión diversa, que es la relación entre derecho y moral. ¿Por qué? Está claro, porque para el positivista jurídico no hay más derecho que el positivo. Por tanto, un orden normativo que marque obligaciones, prohibiciones, licitudes, que no sea de derecho positivo, será moral y por tanto el problema se ha centrado en la relación entre derecho y moral. Y dentro del positivismo ha habido dos corrientes, tres corrientes. Una la de que el positivismo, el derecho, nada tiene que ver con la moral. Otra, la de que el derecho excluye a la moral,
llamado positivismo excluyente, y otra, la del positivismo inclusivo o incluyente, y es que el derecho positivo puede incluir a la moral si tal es la voluntad del legislador. Bueno, pero ¿qué moral? ¿Cuál es esa moral? Y se sobreentiende que es pues la del hombre de la calle, que torturar, se ponen ejemplos tan banales como que torturar a un niño es malo, cosas así que, que bueno, difícilmente nadie pues va a cuestionar. Pero quienes hemos estudiado un poquito de, de ética filosófica, pues sabemos que determinar cuál es la moral a la que debemos atenernos moralmente, éticamente, pues no es asunto nada fácil de determinar, si ha de ser consecuencialista, intrinsecista eh, u otra, intencionalista, bueno, caben muchas opciones, ¿verdad? Y dentro de eso diversas orientaciones. De manera que para el positivista está claro, el único orden normativo pertinente, válido, interesante, fuera del derecho es la moral. Por tanto, la cuestión es la relación entre derecho y moral. El justnaturalista sustractivo concuerda con el positivista y dice, pues sí, pero en nombre de la moral, ciertas leyes no van a merecer el, el título de genuinas leyes, de genuinas normas jurídicas. Entendámonos, un finis, por ejemplo, he hablado mucho de finis porque hoy es la figura más importante, pero podría hablar de otros como Radbruch, un alemán que tuvo muchísima importancia y repercusión eh, en el mundo germánico, pero también en el anglosajón, que había sido un positivista antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que eh, mm, pensó, bueno, se ha debatido mucho su, su cambio de postura, su viraje, porque después pensó que el positivismo hubiera debido reconocer la validez jurídica del ordenamiento hitleriano. Era un conjunto de leyes promulgadas por el legislador, aceptadas por la comunidad de súbditos de ese legislador, de manera que según el criterio de John Austin, que decía, derecho es el conjunto de imperativos emitidos por quien tiene por costumbre ser obedecido y no obedecer. Bueno, pues durante los 12 años de imperio del régimen hitleriano, alguien tuvo la costumbre de ser obedecido y no obedecer a nadie, que era el propio Hitler, y por tanto sus imperativos, según ese criterio, era derecho. Según el criterio de Hart, que es un poco más sofisticado, pero viene a ser casi lo mismo. Bueno, pues eso es derecho. Y mm, en la posguerra mundial, Radbruch se arrepintió de esa consecuencia y dijo, no, no todo lo que el legislador promulgue es derecho, sino que hace falta que se ajuste a una pauta mínima de justicia o no rebasar
un cierto umbral de injusticia. Bueno, en cualquiera de sus variantes, lo que el justnaturalista sustractivo opone al derecho positivo no es derecho, no es una norma jurídica, sino un criterio metajurídico, extrajurídico, suprajurídico, en definitiva un criterio ético, un criterio moral, un criterio perteneciente a otro orden normativo diferente del jurídico. En cambio, lo que opone el justnaturalista aditivo a una ley de derecho positivo es otra ley jurídica, pero de derecho natural. Segundo, el justnaturalista aditivo no dice forzosamente que la ley de derecho natural sea superior a la ley de derecho positivo. Sobre esto, por ejemplo, yo en mi tesis doctoral fui muy cauto y lo precisé. Yo no estoy afirmando que la ley válida por derecho natural sea forzosamente superior. Digo que se adiciona, pero no que sea superior. Al llegar a escribir la visión lógica del derecho, di el paso con ciertos titubeos de afirmar la superioridad. Afirmar la superioridad porque no cabe duda de que, puesto que la ley existe para el bien común, el grado en que el bien común necesita las leyes de derecho natural es mayor que el grado en que necesite ninguna ley de derecho positivo. Por ejemplo, la ley que obliga a circular a los vehículos por la derecha en España o en el Ecuador, pero por la izquierda en Australia. Bueno, es una ley eh, que hace falta que haya una ley así, hace falta para el bien común, evidentemente, sea la una, sea la otra. Eh, mm, pero, pero hace menos falta que la propia obligatoriedad de que se realice el bien común. Es decir, que incluso si no hubiera ninguna norma de ese estilo, como no la hubo hasta finales del siglo XIX o comienzos del XX, eh, pues la propia conducta de los involucrados consuetudinariamente marcaría unas pautas. Por supuesto que es mejor que exista la ley con sanción para quien la incumpla. Por eso yo no de manera absolutamente rotunda, pero sí afirmo que la ley natural es superior a la ley positiva. Ahora bien, no digo que en caso de conflicto de la una con la otra haya de prevalecer forzosamente la ley natural. Repetidas veces ya en mi tesis doctoral y en la visión lógica del derecho, advierto, primero, que cuando prevalece una de las dos, no anula la otra, no la despoja de juridicidad, sino que la hace inexequible. Es decir, que hace que el juez deba dar cumplimiento, aplicación a la una y no a la otra. Segundo, que hacer prevalecer, dar exequibilidad a la ley natural frente a la positiva es algo que el juez debe hacer con enorme prudencia y siempre y cuando estén dadas unas
condiciones. Primero, cuando ello sea conforme con la conciencia jurídica. Entiendo por conciencia jurídica un consenso suficiente entre operadores jurídicos como son la gente de leyes, jueces, registradores, notarios, abogados, fiscales, una parte de la opinión pública sustancial, interesada por esos problemas, si no el legislador, al menos un, una parte significativa del cuerpo electoral, porque si lo hace en contra de, del consenso jurídico, si lamentablemente el consenso jurídico está tan descarriado, tan erróneo, tan errado, que rechaza esa, esa ley natural, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud es una prohibición por derecho natural, pero hasta mediados finales del siglo XIX, en todos los países del mundo, era li- por derecho positivo lícita la esclavitud. Bueno, pues, ¿qué hubiera pasado si un juez en el siglo XVIII declara libre a alguien porque la ley que permite la esclavitud es contraria al derecho natural y por tanto nula? Muy loable, esa conducta sería moralmente muy alabable, pero jurídicamente sería nula. Su sentencia habría sido anulada, casada, ineficaz, ineficiente, apelada y en definitiva, eh, lo que podría haber conducido a que ese juez fuera destituido, enjuiciado por prevaricación, por vulneración del derecho. Entonces, si hubiera sido un gesto simbólico que en todo caso no sería concorde con la praxis jurídica. Yo, por tanto, insto más bien al juez a ser prudente, pero valiente. Valiente cuando la opinión pública jurídica esté evolucionando, esté en el ambiente, esté en el aire, una tendencia que no sea súper minoritaria, que vaya cobrando consistencia a favor de la ley natural, en contra de la ley positiva opuesta a esa ley natural, bueno, pues entonces que sea valiente y lo haga. Por ejemplo, hasta una reforma penal en Inglaterra en los años 1830 estaba condenado con pena de horca cualquier sustracción de, no sé si era más de un chelín, cualquier hurto o robo. Se consideraba robo cualquier hurto de más de un chelín o pueden ser 10 chelines, no recuerdo la cifra exacta. Y segundo, la denuncia por un caballero, un gentleman, era fehaciente, fidedigna y por tanto eh, en juicio sumarísimo, sin, sin necesidad de otro testimonio ni prueba ni deliberación, el juez pronunciaba la prueba, la sentencia. ¿Qué hicieron los jueces?
pues hasta un cierto momento ahorcar. Pero llegó un momento en que la opinión pública, a raíz de la Ilustración, Beccaria, el siglo XVIII, el espíritu enciclopedista, ilustrado, fue escandalizándose de la crueldad de esa ley, y lo que hizo fue sistemáticamente decir que se había sustraído no un chelín, sino 0,9 chelines, por ejemplo. Y de ese modo se vulneraba la ley positiva en aras de una ley natural que exige una cierta proporcionalidad de la gravedad de del castigo con la gravedad del derecho. Bueno, pues ahí podríamos poner muchos otros casos en los cuales los jueces han suavizado la dureza de la ley y lo siguen haciendo eh, mm, en nombre, díganlo o no lo digan, en nombre del derecho natural. Como digo, yo creo que está bien que lo hagan, que sean valientes, pero siempre y cuando valentía es una cosa y temeridad otra. Cuando evidentemente no hay posibilidad ninguna de que esa sentencia valiente prevalezca, vaya, se sume a una tendencia de sentencias en el mismo sentido, sino que va a ser un acto totalmente aislado, irrelevante y condenado por la opinión pública, bueno, pues entonces no. O sea que tampoco es cierto que siempre que haya conflicto entre ley natural y ley positiva, el justnaturalista aditivo va a dar exequibilidad a la ley natural. Perfecto. Ojalá, ojalá cuantas más veces mejor, pero no siempre. Muchas gracias, querido Lorenzo. Creo que hemos aclarado muchísimas relaciones en las que están el derecho natural y el derecho positivo en esta presente entrevista. Invitamos para la próxima semana que nos acompañen para una próxima entrevista y pasamos a la filosofía política. ¿Sí? Muchas gracias, querido Lorenzo, y muchas gracias a todos quienes nos siguen. Hasta luego.